Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Bien, el tema es que estamos en los días posteriores a Pesaj y hay diferentes formas mediante las cuales la gente ve el tema de contar las semanas, el tema de ver cómo es lo de los panes sin levadura, etcétera. Como adelanté un poco, la fiesta de Pesaj es un solo día, el día 14 entre las dos tardes, cuando se inmola el cordero. Después dice la Torah que hay que guardar 7 días, en los cuales no comemos nada leudado. Ahí dice leudado, no fermentado, sino leudado. Bien, muchas personas, de acuerdo con lo que enseñan grandes exégetas, dicen que eh, Pesaj pues se debería contar como toda la semana. Y por eso en la inmensa mayoría, por no decir que casi que en todas, las congregaciones del mundo que tienen que ver con el tema de las raíces hebreas de la fe, uh, estudian lo relacionado con Pesach, cuando en realidad estamos es en la fiesta de los panes sin levadura. Sí podemos decir, ok, bueno, que se empieza a comer panes sin levadura en Pesach y después los 7 días, pero es que los 7 días son de panes sin levadura, días que estamos nosotros viviendo en este momento, o sea, del día 15 del mes al 21 del mes, inclusive. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 7 días, ¿sí? Entonces, yo revisando un poco eso, yo estaba pensando que en realidad nosotros deberíamos estar hablando de los panes sin levadura, pero bueno, no está mal hablar de Pesach, que ya pasó. De hecho, ya pasó el día 17 del mes, que es cuando Yeshua resucita. Sí, sí saben por qué, ¿no? Porque estuvo 3 días bajo la tierra y a los 3 días se levantó. Bien, ok. También se enseña en muchas partes que como el día de Pesach es un Shabbat, lo cual es cierto, entonces el conteo de las semanas hay que hacerlo al otro día. Y por lo tanto, en consecuencia, pues, el día de Shavuot siempre cae el 6 del tercer mes. Hay que tener en cuenta que la fiesta de Shavuot es la única que no tiene una fecha establecida por el Eterno. Simplemente dice, se cuenta a partir del día siguiente al Shabbat, y por eso hay muchas personas que dicen, o sea, al día siguiente de Pesach, pero si no dice. Shabbat, cuando no se dice nada diferente, no se le pone alguna caracterización al Shabbat. Shabbat significa el séptimo día de la semana, como está escrito en Éxodo, en Shemot 20:11, si no estoy mal, o por ahí. Hola, Marcelita. Y ahí dice que el séptimo día es Shabbat para el Eterno, hablando del día de Shabbat, semanal. Bien, entonces, esos son interpretaciones. Pero lo cierto es que en realidad lo que trata de decir la Torah es que el Shabbat que sigue a Pesach, al día siguiente de ese Shabbat, comenzamos la cuenta. Ese día de Shabbat es el que estamos comenzando en este momento y que termina mañana. Y cuando termine mañana el Shabbat, comenzamos la cuenta de las semanas. Contamos 49 días
hasta que llegamos a la fiesta de Shavuot, que corresponde a un primer día de la semana. Depende del día, o perdón, depende de la cuenta, el día cambia de un año para otro. Entonces eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Está claro hasta ahí, ¿verdad? Bien. En el documento de Pesach tengo un errorcito donde dice que el versículo es 15:28, dice ahí, y en realidad es Juan Yohanan 18:28. Hay muchas evidencias. Imagínense que por ahí vi otra cosa interesante. Leí y lo vi y efectivamente lo comprobé. El matzá no se moja. El matzá se come y ya. ¿Sí se han dado cuenta de eso? En cambio, yo no sé si ustedes tengan esa costumbre. Yo sí. El pan con levadura, con chocolatico, cafecito, eso, pues muchas veces lo mojamos. Yo lo hago muchas veces. Eso es una costumbre muy arraigada. Pero es el pan jalá, no la matzá. La matzá normalmente es muy delgadita y no se moja, simplemente se come. Eso nos dice que también Yeshua, o sea, eso nos confirma mejor, que Yeshua no celebró Pesaj con sus discípulos, sino la cena de la cual hemos hablado y que espero que hayan leído en el documento que yo les dejé hace tiempo en el sitio sobre la conmemoración de la fiesta de Pesaj. Bien, hay los textos que yo envié en el chat nos hablan de Pesaj, pero mayormente de los panes sin levadura. He explicado muchas veces, pero bueno, para quienes no habían estado o de pronto no recuerdan, lo vuelvo a comentar. La palabra matzot, que es el plural de matzah, se escribe con las letras mem, sade, bab y tab. Son 4 letras. Curiosamente, la palabra mitzvot también se escribe con esas mismas letras. Obviamente la pronunciación de las vocales es diferente, pero las letras hebreas son las mismas. O sea, otra vez, mem, sade, bab y tab. Perdón. Eso no es coincidencia. Tampoco es, como dije yo, una curiosidad. No, es algo interesantísimo y que cuando uno estudia e interpreta la Torá en su forma más oculta, ve algunas cosas. En este caso, misbot y matzot, si no le ponemos vocales, son la misma palabra, de 4 letras. Digamos en lenguaje figurado, eso lo que nos está diciendo es que cuando nosotros obedecemos el mandamiento que está escrito en la Torá de comer matzot en la fiesta de los panes sin levadura, en realidad estamos cumpliendo todas las mitzvot. Podríamos decir entonces, el hecho de comer matzah durante la fiesta de panes sin levadura es tan grandioso que es como si estuviéramos, no estoy diciendo que es tal cual, sino es como si estuviéramos cumpliendo toda la Torá. Fíjense ustedes la connotación que tiene el matzah, que es sin levadura. No es un pan, o no es, sí, no es un pan, digamos, de un sabor muy gustoso, aunque pues a mí me gusta, pero no es como comer una torta, por ejemplo. Un ponqué, no sé, no. Es algo muy simple, pero es muy puro. Como no tiene la levadura, que es la que infla, y la levadura tiene que ver con el orgullo, por ejemplo, entonces lo que estamos viendo ahí es que al comer matzá nos estamos figuradamente conservando puros, de manera que después podamos cumplir las misbot en la forma más adecuada.
¿Estamos entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo muy claro? Bueno, entonces, eso es lo que deberíamos nosotros tener en cuenta para que, independientemente de que el sabor sea simple o no, la comamos con gusto, porque es un deleite cumplir la Torá. Ese es el tema. Hay algo interesante también. Resulta que Yeshua murió el día 14 del primer mes. Cuando sumamos 3 días, estamos hablando del día 17. El día 17 está en la mitad de la fiesta de los panes sin levadura. Fíjense ustedes, nosotros cuando empieza Pesaj y siguen los panes sin levadura, dejamos de comer pan jalá y nos dedicamos a comer matzá. Y Yeshua fue totalmente impuro por causa de la maldad del ser humano y de todos sus pecados y de todas, en fin. Pero cuando resucitó, resucitó puro en gran manera. Recordemos la purificación que está por allá en Baikra de quien ha pasado por el mal de Sarat y está fundido en todo su cuerpo. Cuando está fundido de Sarat en todo el cuerpo, el Cohen lo declara puro y empieza la purificación. Yeshua indudablemente fue purificado porque él resucitó puro, además con un cuerpo incorruptible. Y resucitó el día 17 porque la palabra de la Torah se cumple. Ahora fíjense ustedes lo que yo expliqué en la Parashá Noah, que quiero traerlo a colación acá. Fíjense ustedes, si tienen Biblia, miremos en Bereshit, Génesis, capítulo 8, versículo ay señor. A ver, miremos. El versículo 8, versículo 4, dice, y se posó el arca en el 7º mes a los 17 días del mes, sobre las montañas de Ararat. Y después empiezan las aguas a descender y todo el asunto. ¿Por qué estoy citando esto? Porque, fíjense ustedes, cuando el Eterno en el capítulo 12 de Shemot, versículo 1 y 2, dice que ese ahora será el primero de los meses y ahí el primero de los días del mes y del año, es porque evidentemente ese no era el primer mes. De acuerdo con la tradición de los judíos, es posible que sea así lo que voy a decir, y es que el primer mes que el Eterno estableció antes era el 7º mes. Y el 7º mes de antes era el primer mes. Cuando dicen ellos, por ejemplo, que por eso es que hablan de un famoso Rosh Hashanah también por esa razón, en el 7º mes, porque dicen que la creación y se finalizó que la creación del hombre se dio como creo que en el primer día del primer mes del año. Pero independientemente de eso, miren, vamos a hacer las cuentas. Por eso pongo los dedos acá que me vean. Tenemos el 7º mes. El 7º mes así. Ahora, vamos a contar desde ese 7º mes, 7 meses. Entonces estaría 1, 2, 3, 4, perdón. Sí, 5, 6. ¿Cómo es? Perdón un momentito. Mejor dicho, lo que quiero decir es que el primer mes de ahora
era lo que llamaban el séptimo mes. Es que tengo una confusión acá. A ver, un momento. Ok, bueno, después miro bien la cuenta, pero lo que quiero decir ahora es que el séptimo mes, como como fue renombrado, digámoslo así, como el primer mes, hay una cosa interesante porque aquí dice que el arca se puso a los 17 días del primer mes. Eso está acá. El séptimo mes a los 17 días del mes. ¿Eso qué significa? Que aparentemente el arca se puso el día de la resurrección de Yeshua. En otras palabras, lo que quiero decir es, así como comenzó un nuevo orden en después del arca, porque ya la humanidad cambió, las edades cambiaron, las condiciones cambiaron, con la muerte y resurrección de Yeshua empieza un nuevo orden, porque ahora masivamente iba a suceder el tema de la venida de la Ruach HaKodesh sobre los creyentes. Ya, ahora sí, ya entendí cómo era la cuenta. Fíjense otra vez, miren. El año tiene 12 meses. Si empezamos desde el séptimo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí llegan los 12 meses. ¿Ok? Y el siguiente mes es el séptimo. Mejor dicho, tenemos 7 meses. Y si le añadimos, si el séptimo mes, que es el común de los 2 años, lo contamos como primero, resultamos contando el número 13. Fíjense ustedes otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, ese séptimo mes es el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 12 meses, pero aquí vuelve a empezar el primero. 13 vuelve a ser el primero. Ya eso era lo que no me acordaba. Eso significa entonces que vamos a tener el primer mes viniendo Yeshua, o sea, con la resurrección de Yeshua, estamos apuntando hacia un evento lejano que fue cuando el arca de Noah se posó en los montes de Ararat. En ambos casos hubo un nuevo comienzo. Cuando el arca se posó sobre los montes de Ararat, el Eterno estaba garantizando que habría una redención para esos que quedaron en el arca. Ahora tengamos en cuenta que el arca es un tipo de Mashiach, del Mesías, y aquí lo estamos viendo porque con el Mashiach existe una nueva posibilidad de salvación cuando no la había. Obvio que en los dos casos es diferente porque el Eterno dijo que no iba a volver a enviar un diluvio de aguas, pero con el fuego sí no dijo absolutamente nada. Entonces, como estaba diciendo respecto de las cosas de la Torah, no hay nada que sea caprichoso, no hay nada que sea casual. El Eterno nos está dando unos datos que se convierten incluso en símbolos para nosotros, de tal manera que la realidad que se vivió anteriormente sirve hacia el futuro para que veamos las cosas realmente. Acordémonos, por ejemplo, de los elementos del Mishkan, del tabernáculo. Acordémonos del mismo arco iris. En la misma Parashá Noach yo hice un ejemplo que tiene que ver con la letra Mem hebrea. Y es que la letra Mem hebrea tiene una característica y es que se escribe de una forma cuando está al principio o antes del final y otra forma al final. Cuando está al principio tiene un huequito, bueno, no sé si, no, aquí no tengo una Mem grande. El caso es que tiene un hueco debajo, pequeñito. Recordemos que Yeshua insistió en aquello de la puerta estrecha. La puerta ancha es para todo, o sea, puede entrar cualquiera, o la puerta estrecha no. O sea, el que quiere esforzarse por ir a la vida eterna tiene que entrar por la puerta estrecha. Ahora bien, al final la letra Mem es cerrada, no hay espacio. O sea, si uno lo simboliza con una puerta,
Nadie puede entrar, pero nadie puede salir, como sucedió con el arca, que una vez que el Eterno cerró la puerta, nadie podía entrar a ella y los que estaban adentro no podían salir, así como va a suceder con el Mashiach al final del tiempo. Pero más que meternos en cuestiones de letras y de esto, lo que quiero decir es que los acontecimientos de la Torá, cuando suceden el mismo día, no es por casualidad. Fíjense que la consagración del Mishkan fue un primer día del primer mes, por algo será. La resurrección del Mashiach fue 3 días después de su muerte. Estamos viendo que el arca se posó en el día 17 del primer mes, y así sucesivamente. Volviendo a lo que teníamos entonces, Yeshua, como el pan de vida que es perfecto, en este momento que resucitó, ya no tenía pecado, ni siquiera tenía necesidad de comer, no las paredes y los elementos materiales no lo limitaban. Acuérdense cuando él llegó después de resucitar, donde sus discípulos, sin que nadie le abriera la puerta. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Entonces, era un cuerpo que trascendía todo. Eso significa que así como él resucitó, nosotros con un cuerpo incorruptible, los creyentes vamos a tener un cuerpo similar que ya no tiene limitaciones como las tenemos ahora, ni de enfermedades, ni de tristezas, ni de necesidades físicas, porque va a ser un cuerpo perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Está claro o no se ha entendido o está bien? Perdón, More, yo entendí. El primer mes del que habló el Eterno al pueblo de Egipto, cuando ellos venían saliendo, corresponde al séptimo mes, cuando se posó el arca. Sí, ¿Es así lo que usted eso es básicamente eso lo que queremos decir. Teniendo en cuenta que cuando el Eterno dice, este será para ustedes el primero de los meses del año, pues es porque evidentemente no lo era, porque pues para qué repetir algo que ya se conocía y que de hecho conocería todo el mundo. No, en este momento el Eterno está diciendo, de ahora en adelante, este es el primero de los meses. Ese es el mes que estamos consagrando en este momento, el mes que estamos viviendo, y particularmente en este momento estamos viviendo la fiesta de los panes sin levadura. Hag Hamatzot. La Torah nos dice que el primer día es de santa convocación y no se debe realizar ninguna labor. Lo mismo el día séptimo. Durante esos días, esos 7 días, no se come hametz, levadura, sino solo matzot y alimentos que no contengan leudado. Entonces alguien preguntaba que si las arepas se pueden comer, salvo que tengan algún elemento que leude. Por ejemplo, uno puede comer carne y todo eso, pero si es apanada, no, porque el pan es levadura. ¿Estamos claros? Sí, More. Bien. A ver, ¿qué otra cosa? Bien, solamente para recordar, para que lo tengamos en cuenta, para que ya no tengamos necesidad de estar haciendo tanto énfasis en esto. Entonces, hay unos textos en los cuales se nos dice que Yeshua no había celebrado Pesaj. En Yohanan, Juan 18, 28, dice algo. Yeshua estaba preso después de que comió con sus discípulos y dice así: desde el tribunal de Caifás llevaron a Yeshua al pretorio, era de madrugada, atención, y los que lo llevaron no entraron en el pretorio para no impurificarse y poder comer Pesaj. Interesante, ¿verdad? O sea, Yeshua había celebrado la cena con sus discípulos, él no puede cambiar los tiempos, entonces no era Pesaj, porque Pesaj estaba por celebrarse. De hecho, Pesaj iba a ser el mismo. ¿Ok? Y pues vienen otros, entonces está, miren, en el 18:39 dice, pero es cuando Pilato estaba hablando.
Pero es vuestra costumbre que os suelte a uno en Pesa. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los Yehudim? Ya para Pesa se podía soltar a alguien. Conclusión, otra vez Yeshua no había celebrado Pesa. Bien, claro, ¿verdad? Clarito. Bien. Ok, en estos días de panes sin levadura, en el pueblo judío se hacen unos rituales y en fin. A los días intermedios se les llama Hol HaMoed. Son 5 días, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. El primero y el séptimo son de Santa Convocación, no se puede hacer trabajo como en los demás días. Esa es la fiesta que estamos viviendo, no es nada especialmente elaborado, pero por lo menos podemos tener el privilegio de cumplir con el hecho de comer matzá. Incluso cuando uno come matzá, uno se da cuenta, estoy cumpliendo con el mandamiento, sin necesidad de que eso sea forzado o que yo esté preocupado porque no hice algo específico. No, es tal vez la misma más importante de estos días. Por supuesto, conservando el amor, la misericordia, la obediencia y todo aquello que siempre vemos todos los días. Bien. Respecto de la cuenta, vamos a hacer varias aclaraciones. La Torá no dice en ningún lado que es la cuenta del Omer. En ninguna parte dice que vamos a contar el Omer. Eso es un nombre que le han dado a los judíos por la medida, etc. La Torá dice, contaréis 7 semanas. Por eso es que se cuentan días y semanas, porque pues, el día es una unidad menor de tiempo. Segundo, la Torá, de acuerdo con lo que está escrito, literalmente dice que contaremos desde el día siguiente al Shabbat. Hay muchos exégetas que han dicho que el Shabbat es el mismo Pesaj, que entonces se empieza a contar desde el otro día, o sea, básicamente desde el primer día de panes sin levadura, literalmente. Pero resulta que si nosotros hacemos un recorrido por las fiestas de la Torá, vemos varias cosas. Primero, el Shabbat es el día séptimo de la semana. Entonces, cada 7 días hay un Shabbat. Independientemente de que sea comienzo o final de mes, claro que hay algunos que se han inventado que el Shabbat lunar y otras cosas que eso no tiene sentido. Bueno, está Pesaj, que es el día 14 del primer mes. Panes sin levadura, del 15 al 21 del primer mes. Después está, ya vamos con Shavuot. Está Yom Teruah, que es el primer día del séptimo mes. Y Yom Kippurim, que es el día 10º del séptimo mes. Y Sukkot, desde el día 15 hasta el día 21 en el séptimo mes. Esas son las fiestas del Eterno. ¿Qué pasa con Shavuot? En Shavuot el Eterno no nos ha dicho, y celebraréis la fiesta de las semanas el día 6º del tercer mes, como lo hace todo el judaísmo rabínico. Además dicen el 6 de Sivan. No, la Torah dice es el 6, perdón, el día, contamos 49 días y el día 50 es Shavuot. ¿Cómo hacemos la cuenta nosotros? Nosotros no hemos comenzado la cuenta. Porque ahí está diciendo es después del Shabbat. Eso significa cuando no se dice nada en torno al Shabbat, sino simplemente se menciona, entonces se está refiriendo al Shabbat semanal. ¿Qué significa eso? Que la cuenta empieza mañana en la noche. Como muchos celebraron Pesaj en Shabbat, entonces al otro día empezaron a contar. Y con el Sidur en mano y con una cantidad de textos que no corresponden ni con la cuenta. Me acuerdo el de Ezequiel, capítulo 16, creo que dice, y te miré revolcándote en tu sangre y te dije que tu sangre vivirás. ¿Y eso qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con la cuenta? Nada. Nosotros simplemente decimos, hoy es el día tal de la cuenta de las semanas, no más. O si por ejemplo ya estamos en el día 9, decimos por ejemplo,
Hoy es el día 9 de la cuenta, que son una semana y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. La cuenta de las semanas comienza mañana en la noche. O sea, después del Shabbat, que sigue a Pesach. ¿Está claro, mi hermano? ¿O hay alguna pregunta? No, More, está perfecto. Lo que pasa es que, para agregar algo de lo que usted está comentando, y le pido su Sí, autorización claro. para comentar Adelante. algo, es que en la Torah solamente, o sea, una de las cosas que he aprendido es que los rabinos toman el día 15 del mes primero, o sea, el día de Yom HaMatzot, como si fuera un Shabbat. En las traducciones que aparece como si fuera un día de descanso, pero realmente en la Torah solamente aparecen 2 veces el Shabbat, uno que es el Shabbat semanal y el otro que es el de Yom Kippur, no hay más. Entonces, por eso es que tengo entendido que se cuenta a partir del siguiente Shabbat semanal después de Pesach. Sí, Tengo claro. entendido que es. Ahora, hay ¿Sí? un Correcto. tema y es que, perdón un momentico. El tema es ¿cuál? El tema es que hay interpretaciones de los fariseos, de los saduceos. Los fariseos dicen que al día siguiente, los saduceos el Shabbat siguiente. Resulta que esa interpretación es correcta, el Shabbat siguiente. Porque tengamos en cuenta que Shavuot, el Eterno, no le concedió ninguna fecha específica. Y sin embargo, los que vienen del fariseísmo siguen asegurando que es el día 6 del tercer mes. ¿Pero en dónde dice eso? Evidentemente cae en el tercer mes, pero en días diferentes cada año. Entonces, si el Eterno no le dio una fecha, nosotros, pecadores, No falibles, podemos darle. exacto, no podemos Bueno, obligar a que sea un día específico. Estamos tratando de obedecer la Torah como ustedes dice al otro día del Shabbat. O sea que Shavuot siempre cae un primer día de la semana, siempre. primer día. O sea, lo que llamamos... Además que ahí está escondida la resurrección del Eterno cuando levantó al Rebe, que fue el primer día de semana, que coincidía con el día de las primicias, o sea, con el inicio, cuando el sacerdote mecía el Homer Eso es diferente. de la cebada. Eso es muy diferente. Pero acá, ahora, mire lo interesante. Bueno, usted dijo algo bueno, lo de donde las primicias y eso. Curiosamente, la fiesta de las primicias es Shavuot, porque es la primera, la cosecha temprana. Sí, señor, dígame. O sea, Yom Bikurim no viene a ser las primicias, lo que se nos ha enseñado Ese es el... durante tanto tiempo, Pues, que es ¿cuál el es día Yom de... Bikurim? Yo tenía entendido que Yom Bikurim era cuando el sacerdote tomaba la cebada, la medida de Homer, efectivamente, y la mecía en el templo de cebada. Entonces era la fiesta de las primicias de primavera. Ahora, fíjese usted, perdón, fíjese usted que si usted mira en la Torah, a Shavuot la llaman la fiesta de las primicias. ¿Sí me entiende? Ah, ok. Porque Sí. es la cosecha temprana, pero lo que usted está diciendo es correcto, o sea, ni más faltaba, pero es un día. No es una fiesta tan fastuosa como, mejor dicho, no es una fiesta, es un día especial de las primicias. En No, cambio, la fiesta de las primicias, donde está la cosecha temprana, es Shavuot. Usted lo puede leer, no hay problema, correcto. y lo puede mirar. Pero está buena su nota porque sí sucedía. Pero el asunto es que están mezclando varias cosas y así no es. Ahora, volvemos. No es la cuenta del hombre. Lo digo con todo el respeto. Correcto, eso sí le iba a porciar porque yo me puse a More esta semana a estudiar por qué le decían cuenta del Homer, si finalmente Homer es una medida que el Exactamente. sacerdote tomaba
en el templo y la Mesía, ¿sí? Entonces yo decía, la cuenta del Homer, ¿para qué? Exactamente. Homer Correcto. finalmente no tiene sentido ese nombre que se le pone al conteo de las semanas, porque finalmente en Shavuot, a no ser que se ofreciera otro Homer del trigo, sería la única, serían los días que faltan para mecer esa cosecha, pero yo no le veo sentido al nombre. Pero ni así siquiera, porque es que estamos contando, a ver, él dice, ustedes contarán 7 semanas. El Eterno no le puso arandelas a eso, dijo, cuenten. Entonces la cuenta es muy sencilla. Hoy es el día tal de la cuenta de las semanas. Punto. Nada más. Algunos dicen que en el nombre de Yeshua, que no, Yeshua, ¿cuál Yeshua? Si Yeshua no existía cuando se establecieron las fiestas. No estoy hablando con irrespeto, ni más faltaba, pero las cosas como son. Entonces no podemos añadirle ni quitarle a la Torah. Es como otra vez cuando en Pesach dicen que hay que tomar 3 matzot y que tienen que ver con Abraham, Isaac, Jacob. Donde dice eso, ahí no dice. La fiesta de Pesach no tiene nada que ver con los patriarcas, nada. Lo mismo, la cuenta de las semanas es la cuenta de las semanas. Las cosas por su nombre. Entonces, ¿cuándo cae? Para este año, cae el 16 de junio. Igual vamos a estar contando, si el Eterno lo permite. Entonces, mañana empezamos la cuenta en los chats y ahí vamos viendo. No hay que hacer algo demasiado elaborado. No hay que hacer algo elaborado. La Torah simplemente dice, cuenten. Es como cuando aparece la luna para Rosh Hodesh. Mirarle y decir, bueno, hoy es el primer día. Listo. Ahora, hacer eso, que quede claro, hacer eso significa que sí somos responsables porque estamos atendiendo lo que el Eterno está diciendo. Para ustedes este será el primero de los meses del año. Listo, entonces para mí también. Y lo hago evidente teniendo en cuenta la luna, teniendo en cuenta todo lo que el Eterno ha ordenado. Ahora, lo mismo pasó volvemos a traer a corrección el tema porque me parece interesante, cuando mostraron como este año tiene 13 meses, el año que acaba de terminar tenía 13 meses. En el mes 12, algunos celebraron, creo que Pesach lo celebraron hace como un mes. O sea, bueno, en fin. Y resulta que a mí me mostraron fotos de Israel con los granitos y dijeron, esto no es cebada. Por lo tanto, estamos viendo que necesariamente sí hay que añadir un nuevo mes. Y ahora sí las cuentas van. Mire, voy a decir algo que puede ser un poquito como fastidioso, pero el calendario solar, que es tan exacto, tiene una particularidad. ¿No se han dado cuenta que Pesach siempre cae en la famosa Semana Santa? Bueno, los católicos como que tienen clarito las fases de la luna y todo eso. Y aquí todo el mundo va haciendo doctrinas raras de que no, están meses, tal. No, así no es. El sol fue creado por el Eterno. Entonces no lo despreciemos. La luna es para los meses, no para los años. La luna se somete al sol en los años. Por eso es que a veces hay que añadir o no hay que añadir meses. En cambio, el año solar no hay que hacerle nada. ¿Sí se han dado cuenta? Además, porque científicamente está demostrado el tiempo que dura la Tierra alrededor del Sol y todo aquello que no vamos a volver sobre eso. Ok, entonces, está claro que es la cuenta de las semanas. Shavuot no tiene día fijo de celebración, sino que depende de esa cuenta. La cuenta comienza al día siguiente del Shabbat. Mejor dicho, para decirlo en forma como clara. Empieza un domingo y Shavuot siempre es un domingo. Solo que para nosotros el domingo empieza el Shabbat por la noche. O sea, cuando termina el Shabbat. Bien. ¿Está claro? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? Bien. No, amor, está perfecto. Muchas gracias. No, señor, con muchísimo gusto. Bien. Entonces estamos diciendo Yeshua resucitó durante la fiesta de los panes sin levadura.
Sí, casi como en la mitad, ¿no? Interesante porque ahí sí era Matzá. Murió como Jalá y resucitó como Matzá. ¿Sí ven lo interesante? Era Jalá cuando estaba lleno de todas nuestras iniquidades, enfermedades y todo, como está escrito en Isaías 53. Y resucitó perfectamente puro, sin mancha, con un cuerpo incorruptible. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Shalom.